Gracias. Vamos a comenzar entonces este capítulo 9 y lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a hacer la clase en dos partes, dado que el capítulo es denso y sobre todo la segunda parte requiere una profundización que no le vamos a poder dar en una sola sesión. Ya vamos a llegar hasta los huesos secos de Ezequiel 37, así que vamos a tener este capítulo 9 entre hoy y el próximo martes, Dios mediante. Y empezamos con esto de los símbolos en las escrituras, ¿ya? La famosa interpretación simbólica. Nosotros que somos del método literal o literario, siempre nos critican esta parte, que somos tan literal que hasta los símbolos los dejamos fuera. Y eso es obviamente una caricatura mal hecha. El hecho de ser literal no significa que vamos a interpretar al pie de la letra cada palabra, porque lo que nos referimos siempre es un lenguaje normal, ¿verdad? Y los símbolos son parte de nuestra vida. De hecho, en la introducción que tengo para nuestra clase, ahí dice que el simbolismo es universal. Los seres humanos tenemos incorporado acá los símbolos porque ha sido parte de la comunicación, ¿verdad? Desde los jeroglíficos, imagínense, por favor, ahí los jeroglíficos tenían esa mezcla entre ser conceptos, letras, sílabas, símbolos, ¿verdad? Porque es reconocido que nosotros hablamos y nos comunicamos y representamos cosas mediante este término medio entre lo abstracto y lo concreto, ¿verdad? Las mismas señales del tránsito, las marcas, las banderas, estamos rodeados hasta el día de hoy de símbolos. Y ahí dice que antes que el código escrito existiera, en el sentido como el abecedario que lo conocemos, que son sonidos, ¿verdad? Había imágenes, había símbolos, antes de las letras que nosotros hoy día usamos. Entonces, fíjense acá, por ejemplo, acá hay una imagen, fíjense cómo estamos nosotros inmersos en una cultura de simbolismo. Hasta el día de hoy, símbolos con las manos. Ahí está, por ejemplo, el anillo de compromiso, es un símbolo, ¿verdad? Es un símbolo. La torre, una construcción que tenga torres, por ejemplo, acá en Chile, hay una iglesia, una denominación que se llama Metodista Pentecostal, que todos sus templos tienen torreones, dos torreones, que simbolizan, obviamente, poder. ¿Por qué? Porque antes las torres resguardaban, había que subir hasta arriba, ¿verdad?, para poder llegar a una fortaleza y tomarla. Hoy en día son solamente símbolos, pero está presente en la arquitectura moderna. El semáforo, fíjense en el disquete que muchos ni siquiera nunca han tenido un disquete en la mano, pero saben que ese símbolo significa guardar los cambios en un archivo. ¿Ven? El símbolo de veneno, símbolos de la religión, ahí están las banderas, ahí están los Juegos Olímpicos, en fin, estamos rodeados de símbolos. Miren, entonces aquí dice que Dios fue el que utilizó, ya que la Biblia está en lenguaje humano. No nos olvidemos de ello. La revelación, que fue después la inspiración donde se escribió todo eso, utilizó lenguaje humano. Es un lenguaje terrenal. Dios utilizó esta capacidad humana para comunicar sus verdades. Ya el simbolismo no es exclusivamente bíblico, como lo hemos visto, pero está presente en la Biblia. Así como la poesía no es exclusivamente bíblica, así como la ley no es exclusivamente de Israel, en fin, la Biblia está escrita en un lenguaje humano. Pero aquí nos surge un problema, y este es el problema, lo voy a graficar con la siguiente imagen. Miren, por favor, pongan atención acá. Acá nos vamos a encontrar con las dificultades que presenta la simbología. En la cintita que se ve ahí, ¿verdad? A la izquierda arriba. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo justamente un vuelo a Argentina, que me encuentro con esa novedad en las filas de la TAM, las filas de donde se dividen los pasajeros en premium, menos premium, pobres, pobres, más pobres y todo eso. Ahí estaba esta fila, una fila especial, y yo decía, qué raro, eso no lo conozco. Y no sé si alguien lo conoce.
A ver, alguien de los que están presentes acá en la clase, ¿quién conoce ese? No, yo la verdad que no lo vi nunca, pero estimo a qué se puede referir. Como el símbolo de luto, ¿no? Bueno, esa cintita tiene que ver con una sensibilidad. La negra es del luto, ¿me entiendes? Y creo que hay otros colores también. La, la morada, la otra vez estuvo de moda, no me acuerdo qué es. El mismo problema. ¿Qué simboliza la cinta morada? En fin. Yo primero cuando vi eso pensé que tenía que ver con las divergencias sexuales, pero no era lo mismo, porque no era el típico arcoíris. Pero en realidad yo tomé el celular y lo googleé en ese momento y simboliza las neurodivergencias autistas y todo ese espectro, ¿verdad? De personas que tienen ciertas dificultades sociales, les tenían una fila especial. O sea, tienen fila preferencial. Fíjense en este petroglifo, por ejemplo, que está ahí, ¿verdad? ¿Qué simbolizará? ¿Qué representará? No sé si alguien reconoce perdón, el objeto de color celeste. ¿Alguien lo reconoce? ¿Sabe lo que es? Parece una pata de conejo. Una pata de conejo, exactamente. ¿Verdad? Alguien podría comprarlo y portarlo, ¿verdad? Y yo le preguntaría inmediatamente, ¿sabes lo que eso significa? ¿Sí o no? Porque al menos acá en Chile eso se lleva para la buena suerte, no sé en Argentina. ¿Pero igual? Sí, o sea, creo que es algo que mundialmente está reconocido como un amuleto de buena suerte. ¿Ves? Y podría ser que alguien no supiera. El conejo, no sabía. Ajá, el mismo conejo. Entonces, fíjense ahí, por ejemplo, al medio hay una joyería, una joya de los mapuches, de la platería mapuche. Y yo estaba viendo un reportaje la otra vez que un mapuche artesano se enojaba porque las señoritas portaban estas cosas y las portan porque son bonitas, pero decía él, no saben lo que simbolizan. Hermano, te pido disculpas, me está llamando la persona que cuida a mi suegro. Necesito atender esta llamada un segundo. Adelante, hermano. Entonces, el, el asunto es que muchas veces nos vamos a encontrar con símbolos que no, incluso en nuestra cultura presente, vamos a desconocer y vamos a malinterpretar. Allí, por ejemplo, está el escudo de Lota Schwager, ¿verdad? Yo que anduvimos en Lota, puedo entender perfectamente lo que eso significa. Es un pasadizo de las minas de carbón y esa cosa amarilla es la lámpara que ellos utilizaban antes de la que se utiliza ahora. O sea, todo es simbolismo, es increíble. Entonces decía acá en la diapositiva, cuando la Biblia presenta un símbolo, ¿cómo sabemos qué significa? Ese es el asunto central cuando estamos hablando de la interpretación simbólica. Por supuesto que no hay nadie que esté negando la simbología en la Biblia. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente reconocer que la simbología eh, está abiertamente reconocida. Tampoco vamos a sacar símbolos donde no los hay. El capítulo no tenía esa parte, pero voy a introducir un poquito más de eso en un momento más. Pero una vez que identificamos la simbología, una vez que identificamos que en la Biblia hay símbolos, la gran pregunta es, ¿cómo saber lo que significa? Porque si en nuestro contexto normal nos encontramos con situaciones donde podemos no saber lo que significa un símbolo, por supuesto que la Biblia, que es un libro que está escrito mil, perdón, 1500, 2000, 3500 años antes que hoy, van a haber cosas que nosotros vamos a poder, con amplio margen de error, mal interpretar. Entonces, ahí está el asunto. El desafío es que representan verdades espirituales, ¿verdad? Eh, y requieren, como dice ahí, un discernimiento sobrio, no una intuición, no una imaginación, ni una sobreinterpretación.
¿verdad? Y como dice ahí, cuanto más simbólico parece un texto, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, mayor debe ser nuestra cautela interpretativa. Entonces acá tenemos, fíjense por favor lo que dice, déjame sacar un mensajito. Dice que es un símbolo, es un objeto que mediante una semejanza llega a una realidad. Ese es el asunto. Y es una cosa literal, una cosa que se puede ver ahí en el texto, pero que está unido a la realidad mediante esa semejanza. Y esa es la función representativa. El mismo ejemplo de Apocalipsis 1.20, ¿verdad? ¿Quién lo lee, por favor? Apocalipsis 1.20, encontramos ahí algo muy significativo. ¿Lo leo? Ya, Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. gracias. Vemos ahí entonces que la misma palabra de Dios explica y que la simbología que usa es bastante congruente. Estrellas son mensajeros, ¿ya? Estrellas son mensajeros. Y los candeleros son las iglesias. Ambos son elementos lumínicos. Entonces, es bastante congruente. Veamos aquí un par de cosas. Fíjense, por favor, antes de hablar de... Ah, no, voy a hablar primero de estas tres categorías que existen acá y después les voy a mencionar algo más. Pero el autor identifica tres clases de símbolos. El autor menciona, por ejemplo, los símbolos milagrosos o extraordinarios, como por ejemplo el querubín, que obviamente, hermanos míos, eso es literal. Había un querubín, había una espada, solamente que eso justamente es un representativo visual para entender que no se podía cruzar. Lo mismo que la zarza ardiente, ¿verdad? Ahí había una representación. Lo mismo que la nube, lo mismo que el fuego, que representan la protección. Es esa protección de Dios, ¿verdad? Eh, y también identifica símbolos materiales, como por ejemplo la sangre, como por ejemplo los sacrificios, todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, o el mismo pan y el vino de la cena del Señor, que son objetos que simbolizan, ¿verdad? Y están los más difíciles de interpretar, que son los símbolos proféticos, los símbolos de las visiones. Y ahí están los libros donde aparecen. Entonces, básicamente tenemos esas tres clases de simbología bíblica. Además, yo quiero hacer mención especial, porque si bien la Biblia nos presenta esta interpretación simbólica, pero hay muchas veces donde la palabra nos da una carga visual en cosas que está narrándonos. Por ejemplo, como cuando nos tocó en la iglesia eh, revisar lo que era la vara de Aarón. ¿Te acuerdas, Martín, que vimos ese capítulo? Que si bien ahí no hay una interpretación simbólica, porque es literal todo lo que está ocurriendo, pero es imposible negar la tremenda carga visual que representa ese milagro, donde las varas, las 12 varas fueron escondidas en la presencia del Señor, y la vara de Aarón floreció, dio almentos, flores y todo eso, haciéndonos entender Dios que el liderazgo de Aarón representado en esa vara estaba apoyado con Dios. Entonces, si bien ahí no hay una interpretación simbólica, pero la Biblia está llena de estas, también estas imágenes con carácter simbólico. En ese sentido podemos también identificar
en Josué, cuando el mismo líder le dice al pueblo que tomen 12 piedras y las pongan al medio del Jordán y después 12 piedras a la salida del Jordán, que eso representa ahí visualmente que Israel pasó en seco el Jordán. La Biblia está cargada de esas imágenes, cargada. Ya no es interpretación simbólica, pero sí representan también esa realidad. Lo mismo ahí, Elías que toma 12 piedras cuando hace el sacrificio, junto con el otro sacrificio que iban a hacer los profetas de Baal, siendo que ese pueblo era el del norte, no eran 12 tribus, pero Elías toma las 12 piedras para indicar el pueblo de Dios, en fin, que Dios hizo un pacto con un pueblo unido, no un pueblo dividido. O el mismo Señor Jesucristo cuando lava los pies de sus discípulos. O sea, se entiende que son cosas que la Biblia presenta con bastante carga visual. No son neutras esas cosas. Entonces, lo que tenemos que identificar acá, que cuando hablamos de interpretación simbólica, nos vamos a referir solamente a estas tres categorías, pero en ninguna parte nosotros vamos a interpretar simbólicamente cosas que son de carácter literal, ¿ya? Como por ejemplo cuando están las piedras de David que representan otra cosa, son 5 otras cosas. No, 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 no. Eso no es interpretación simbólica. La interpretación simbólica son solamente estas tres categorías. Siendo que hay otras imágenes, como yo les decía, cargadas de una representación contextual, como por ejemplo cuando la vaca que va a trasladar el arca del pacto recuperada desde la tierra de los filisteos hasta Bet-Semes, dan ese consejo, que sea una vaca que nunca haya llevado yugo, que esté criando y todo eso para que nosotros podamos reconocer que es la voluntad de Dios la que la está guiando y no el instinto de la vaca. Entonces, si bien son imágenes cargadas de representación, pero está en el mismo contexto, no hablamos allí de una interpretación simbólica. Solo en estas tres categorías vamos a tener interpretación simbólica. Solo en estas tres, donde Dios quería comunicar algo más que simplemente un milagro, ¿verdad? Por ejemplo, la misma nube era una protección, una muestra de protección para Israel. La zarza ardiente, ese juicio sobre el pueblo que no consumía, sino que estaba ahí haciendo que el pueblo sea más y más consolidado, fuerte y purificado allí, en ese horno de hierro que era Egipto. En fin, seguimos adelante. La escritura obviamente nos ayuda, porque tal como nosotros lo vimos, hermanos, la Biblia fue escrita para todos los tiempos y todas las edades, aun cuando el contexto histórico, cultural haya cambiado. Imagínense que nuestro mundo cambió solo hace 200 años atrás. El mundo se mantuvo prácticamente igual hasta casi el 1800. Fue la revolución industrial lo que nos sacó a lo que tenemos hoy. Pero antes de ello, ¿cómo era la vida de terrible, de dura? Yo cuando escucho a la gente que dice que la vida de antes fue mejor, no sé, parece que se les olvidó, pero la mortalidad que había antes era terrible. Hoy día por lo menos la gente vive. Hoy día por lo menos comemos 3, 4 comidas diarias, en fin. Yo sé que el mundo es desigual y todo lo que sí, es verdad, pero es que el Señor nos mejoró la vida mediante la revolución industrial, que yo sé, esclavizó a mucha gente, entiendo, pero antes era peor. La vida de antes se mantuvo casi sin variación. La falta de la tecnología que tenemos ahora mantuvo la vida exactamente casi igual hasta prácticamente antes de la edad moderna. Eso significa que probablemente los mismos símbolos iban a ser exactamente igual entendidos, pero hoy día para nosotros un cuerno. ¿Qué puede representar un cuerno? En Chile un cuerno significa un vaso de chicha, ¿entiendes? Pero antiguamente un cuerno significaba poder porque todo era hecho con animales, ¿me entienden, verdad? Todo era hecho con animales. El caballo, ¿qué significa para el caballo hoy día? Lujo, no sé, pero para muchos, por siglos, el caballo significó el poderío militar.
Y así podemos seguir y seguir y seguir. Entonces, en un cambio cultural tal como lo estamos experimentando hoy día, tomamos los símbolos bíblicos y necesitamos saber su contexto. Por eso dice ahí, el símbolo bíblico muchas veces se acompaña con una explicación inspirada, porque no siempre los símbolos son contextuales, que ya son difíciles para nosotros. De nuevo, lo pongo de nuevo aquí en la palestra. El hecho de que un cuerno signifique rey, si nosotros no nos contextualizamos con la cultura antigua, nunca sabríamos que un cuerno significa un rey, ¿verdad? En fin, en muchas partes del mundo esto significa jefe o que manda, ¿verdad? Por estas insignias militares. Pero en ese tiempo no había eso. En fin, eh, entonces del símbolo bíblico sacamos una explicación inspirada que el texto nos proporciona, a veces no lo va a proporcionar, pero de ahí vamos a sacar principios hermenéuticos. ¿Por qué? Porque vamos a sacar también cuando la Biblia no nos explica, vamos a poder ver en otros lugares donde sí explica, quizás está usado el mismo símbolo. Y ahí podemos recién interpretar. Pero de ahí nosotros obtenemos de la misma escritura el principio para la interpretación de los símbolos. Lo otro que tenemos que entender, que no lo dice aquí el autor, pero los símbolos, a diferencia de lo que podríamos pensar por nuestra desconexión al contexto, no quieren oscurecer. El símbolo no quiere esconder. El símbolo no pretende hacer enigmático el significado. Por el contrario, es para captarlo más rápido, solamente que estamos en un contexto diferente, ¿verdad? Es lo mismo una persona, si quiere representar algo, se viste de determinada forma y ayuda a entender qué es lo que quiere mostrar. De nuevo, el símbolo se hizo para aclarar, y por algo el libro emblema de los símbolos, Apocalipsis, se llama así porque es una revelación. No es oscurecer, es aclarar. Entonces, como dice ahí, los símbolos explicados por la Escritura nos enseñan cómo interpretar aquellos que no tengan su explicación en el mismo párrafo, en el mismo contexto. Bueno, entonces, una pregunta incorrecta sería, ¿qué podría significar esto? O sea, el deseo de nosotros traer al texto cosas que allí no necesariamente están y darle significado como nuestra imaginación lo indica. Eso es lo que muchas veces se hace y no es correcto. En cambio, las preguntas que deberíamos hacernos es, ¿explica la escritura el símbolo? ¿Explica el contexto el símbolo? Cuando digo el contexto, no solamente el contexto del pasaje, sino el contexto también del literario, del género que estamos tratando, o el contexto histórico, ¿verdad? El contexto cultural de la época. Y cómo utiliza la Biblia símbolos semejantes. Todas esas son preguntas que tienen su respuesta en algo más objetivo que simplemente imaginar qué es lo que debería ser. Entonces la interpretación, como dice ahí, debería ser descubierta. Esas preguntas me llaman a descubrir y no a imponer cosas que en el texto no se encuentran. Tenemos ahí entonces en Jeremías, por favor, hermano Martín, 1, 11 y 12. 1, 11 y 12 dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Gracias. Entonces, fíjense que dice, veo una vara de almendro y hay un numerito en la Biblia que abajo dice
en hebreo shaked, ¿verdad? Amén. Y después dice, yo apresuro, y hay un número 2, Ujú. que dice shocked. Entonces, como dice la explicación acá, la lección hermenéutica, la relación entre el símbolo y el significado, en este caso, se encuentra en las propias palabras del autor. Y en hebreo, shaked, almendro, y choked, vigilar, tienen una conexión sonora muy cercana. Entonces, fíjense por favor que ahí es la misma escritura la que nos explica. Almendro era la vara de Aarón. Aarón tenía una vara de almendro. Amén. Almendro también era el nombre de la ciudad de Betel, que dice la Biblia que se llamaba Luz. Luz, no la Ujú. luz nuestra, sino que significaba almendro. En fin, sale varias veces esa palabra en la Biblia. Sin embargo, aquí el Señor nos provee la explicación. No tiene nada que ver con almendro de Aarón, no tiene nada que ver con almendro de Betel, no tiene nada que ver ni siquiera con el árbol en sí, sino que representa su significado en la cercanía que la palabra tiene con otra palabra en hebreo que significa rápido, vigilar. Entonces, se dan cuenta cómo la Biblia nos va proveyendo muchas veces lo que necesitamos entender. Entonces, son las características a las que hay que estar atento en esta explicación simbólica. Como el editor de la Biblia sabía que nosotros no íbamos a encontrar por ninguna parte esa conexión, nos hizo el gran favor de ponernos las notas al pie. Por eso es fundamental leer esas notas al pie en las Biblias que tenemos. Pastor, Sí, claro. no sé si tiene que ver con esto o no, pero yo tenía entendido que en ese pasaje la vara de almendro tiene que ver con la floración del almendro, que supuestamente es el primero en que aparecen los brotes y todo cuando llega el tiempo. Por eso tenía que ver con yo apresuro, en el sentido de que el árbol ese es el primero en soltar los brotes. No Mira, sé si tiene que ver con esto o no. sí lo había escuchado, pero de nuevo, el, el, el- la mayor cercanía tiene que ver con eso. Con Ahora, la palabra. Por claro, eso te digo, yo la primera vez que escucho esto que vos estás enseñando, yo lo tenía de la otra manera. Pero exacto. esto que vos estás enseñando ahora me ilumina el por qué está puesto. La verdad, mi hermano, mira, todas estas cosas, no, nosotros nunca tenemos que quedarnos con lo primero. Yo, por ejemplo, tengo acá lo que dice este autor, pero si tuviera que predicar este pasaje, haría una investigación exhaustiva de todas maneras. ¿Por qué? Porque hagamos cuenta que este autor está equivocado y la otra teoría sea la correcta. Yo también la conozco. Y me acuerdo cuando se hablaba del pasaje del ojo de la aguja. ¿Te acuerdas de ese pasaje que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja? Sí, lo escuché también. Y cuando alguien dijo que la aguja era una puerta donde pasaban Ah, los camellos y exacto. se encachaban, y después alguien dijo, eso es falso, eso nunca existió. Sonó bonito, no sé de dónde se habrá escuchado, pero es algo que probablemente alguien sin precisión lo dijo y otro lo empezó a repetir. Entonces, en fin, la escritura y todas estas explicaciones no están exentas Ujú. de que haya imprecisiones. No le vamos a poner mito ni mentira porque nadie, no creo que alguien con esa intención haya hecho eso en el caso de la aguja del camello, ¿verdad? Lo que Cristo dijo ahí simplemente fue una exageración tal como suena en cualquier idioma. Exacto. Solamente que sonaba bonito sobre la piedra y en fin, está lleno, hermanos, está lleno de cosas así, donde viene otra persona y le dice, no, que el texto quiere decir esta otra cosa. Por ahí alguien dijo también que cuando hablaba de tener fe como un grano de mostaza, Mm, ¿verdad? Se refería a la calidad de la mostaza en el sentido de que hace un árbol tan grande y en realidad lo que está diciendo ahí el Señor simplemente fe chiquitita, nada más, un poquito de fe, mm, que no tenían nada de fe. En fin, estamos llenos de eso, pero lo que tenemos que hacer siempre, hermano, es investigar. Yo, de todas maneras,
si bien estamos aquí con un libro de un erudito, un doctor que lo escribió, que dice que la explicación es esta, pero yo tampoco me lo creería sin hacer mi propia investigación. Ya, anda a saber tú que en realidad sea el almendro y en fin. Pero Exacto. lo que sí estamos seguros es que no hay que poner nuestra imaginación en lo que Dios está diciendo. Sea el almendro como árbol en su floración, o sea en estas palabras, pero no es mi imaginación la que va a determinar cuál es la interpretación del pasaje. Ya, lo que estamos Mm. seguros sí es que el Señor está comunicando algo mediante este simbolismo impresionante. Así que gracias, hermano, por la... Bueno, eso yo cuando me encuentro con algo así, también hago lo mismo, empiezo a buscar y trato de buscar a Carballosa, es decir, personas que sabemos que más o menos, o sea, no te Son van a llevar serios. por otro lado. Entonces trato de buscar ese tipo qué sé yo, MacArthur. Entonces ahí sí podés recibir. Por ejemplo, a mí me había pasado cuando estaba esto de que el árbol que crece y todos las aves vienen a anidar, que lo habíamos hablado hace unas clases atrás. Sí, Y bueno, de ese pasaje encontré interpretaciones exorbitantes. sí, Entonces, bueno, hermano. no te queda otra, tenés que hacer una investigación, como decís vos, y buscar realmente los eruditos más serios en el tema, y bueno, ahí seguramente vas a recibir la iluminación correcta, pero esto que vos estabas diciendo, es la primera vez que lo escucho, me sirve muchísimo. No, y de todas maneras tú dices lo correcto en decir que te encuentras con cada cosa, de verdad. Mi hermano, yo como estoy siempre preparando las clases para para la iglesia, por ejemplo, de lo que es el Antiguo Testamento, es increíble, como nosotros vamos en números, tú sabes, es impresionante la cantidad de material y la cantidad de divergencias interpretativas que hay sobre los pasajes. O sea, y yo a veces entro a leer esos foros donde están todas esas exposiciones y la gente, es increíble cómo dice amén, cómo es realmente impactante cómo la gente está siendo mal enseñado por una hermenéutica equivocada, donde la Biblia lamentablemente se transforma en cualquier cosa menos lo que es. Así que es verdad, hay que investigar. Bueno, Eh, sí, por favor. de todas formas, no sé si estoy equivocado, pero el mismo libro dice, también confirma lo que está diciendo hermano Martín. A ver, Como que lo leo, o quizás estoy equivocado, pero dice, la clave para la explicación se halla en el nombre hebreo del almendro, que Genesius define como el despertador, llamado así por ser el primero de los árboles que despierta del sueño del invierno. Entonces, como que aparte de la palabra, el autor también dice que tiene esta prestancia el árbol, como de ser el primero en despertar. mira, no lo vi cuando estuve leyendo el libro y tiene razón, Fabián tiene Mm. razón. Ahí mismo, Entonces seguramente por eso me quedó eso, porque está en Sí, el porque libro. cuando usted lo dijo me acordé de haberlo leído también, pues. sí, claro, cuando entramos a este pasaje, yo también he escuchado prédicas de acá y dicen que el almendro es el primero que florece. Cuando yo escucho estas cosas, como nosotros no somos botánicos ni todo eso, es lo mismo cuando se hablaba de la mostaza, ¿verdad? Que es el grano más chico, por ahí dijo, no, es que el comino es más chico. Entonces, siempre está el riesgo de estar en algún sesgo interpretativo donde la gente quiere hacerlo así, que sea así, pero yo no había reparado que ahí decía eso. Según lo que dice el autor, es que incluso el nombre de almendro significa que despertaba, ¿verdad? Está puesto así a propósito, ¿o no? Como que se le pusieron, ¿cuál era la Shacket? Shacket, exacto. Le pusieron Shacket porque se parecía a Chocket, que es vigilar, algo así, ¿cierto? Eso es lo que dice el autor, po, que el Claro. nombre está Exacto. puesto en ese sentido. Como que le pusieron así porque era el primero, en este caso, en despertar. Mm. Interesante. En ese caso, ambas están en la misma línea de interpretación. Mira, yo no había reparado en eso y gracias, Fabián, por leer lo que dice el mismo autor. El mismo autor ponía ambas
en la misma perspectiva. Yo te confieso, estuve escuchando algunos videos y leyendo algunos materiales. Siempre lo hago antes de una clase para ¿Ya? tener más amplitud en la visión cuando vamos a hablar, por ejemplo, de los tipos o de los símbolos. Busco en la semana mientras voy trabajando y eso, y en este momento no tenía en la cabeza si lo había escuchado de otro autor o del autor del libro, pero tenía eso en la cabeza, por eso ahora que Fabián lo rescata, ahí me acuerdo que sí lo leí en el libro, pero no tenía de dónde lo había sacado. Por eso no me animé a decir mucho si era o no era, porque no recordaba dónde lo había leído o escuchado. No, pero está bien, por lo bueno que somos tres acá y hay uno que corroboró ahí en el libro que justamente era lo que estabas diciendo tú. Pero está correcto, acá en la Biblia no aparece esa información, solamente aparece la cercanía en las palabras, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos que la misma escritura, en este caso, nos va a aclarar por qué está usando ese simbolismo. Entonces, eso nos advierte que en adelante, cuando veamos símbolos, hay una razón objetiva y no está a nuestra imaginación. Por lo tanto, lo que hemos siempre recalcado en este curso, que la interpretación bíblica no puede ser privada, no puede ser mía solamente y no puede ser saliente de la imaginación como fue desde que se integró lo que es esta interpretación más de segundos, terceros significados, como, ¿verdad? Después en la primera etapa de la iglesia, cuando empezó a integrarse con la filosofía griega. ¿Y qué es lo que se hace hoy día? Lo mismo que vemos en la manera pietista de interpretar, ¿verdad? Para mí significa esto. Esto me dice a mí lo siguiente. En fin, y yo puedo como pastor predicar ese mensaje. Y lamentablemente hay que decirlo, hermanos, la gente que se sienta en las bancas de la iglesia no tiene oído para entender estos vicios. Se puede predicar perfectamente un mensaje manipulado y la gente va a decir amén. Tristemente es así. Por eso el próximo año, Dios mediante, en la iglesia vamos a ver todo lo que es hermenéutica. Es muy necesario. Bien, tenemos acá otro pasaje, Jeremías 1, 13 al 15, Fabián, por favor. Sí, dice Jeremías 1, 13 al 15. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Gracias. Entonces tenemos acá algo bien gráfico, que el Señor también lo explica, ¿verdad? Una olla hirviente inclinada desde el norte. Y el norte, obviamente, siempre va a significar, en este caso, el poder babilónico, ¿verdad? Oh, acuérdense que Jeremías, como dice ahí, que tiene que ver con la cautividad de Jerusalén. Como dice ahí versículo 3, capítulo 1, le vino también en los días de Joacim, hijo de Josías. Aquí ya no existía el reino del norte. Rey de Judá hasta el fin del año 11 de Sedequías, o sea, hasta el cautiverio. Tenía que ver entonces con Babilonia, cómo venía a invadir. Aunque Babilonia en sí, más bien es el oriente, ¿me entienden con esto, verdad? Es el oriente. ¿Pero por qué del norte? Porque la entrada la hacían desde el norte. Ese es el asunto. La entrada la hacían desde el norte. Venía la invasión desde el norte. No había camino directo desde el oriente hasta Jerusalén. Entonces, ahí como dice, que su significado es el juicio procedente desde Babilonia para Judá y Jerusalén.
el contexto histórico y profético determina el significado del símbolo. Lo que están viviendo, en este caso, el cautiverio. Muy bien. Siguiente, Jeremías 24, por favor, mi hermano Martín. 24, ¿qué verso, pastor? Desde el principio en adelante, hasta más o menos, hasta el versículo 3. Bien. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y le dije, higos, higos buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Ya, Y vino, ¿hasta ahí? hasta ahí. ¿Se dan Bien. cuenta entonces? Tenemos el simbolismo y es impresionante lo que está pasando ahora en el libro de Jeremías porque es la primera vez donde se va a indicar que son 70 años de cautiverio. Recién ocurrió esta primera deportación, ¿verdad? Todavía no pasa tanto, o sea, todavía no es terrible lo que está pasando, esto es un proceso. No cae todavía Jerusalén, pero esto viene peor. Y aquí lo que está diciendo el Señor es que lo mejor es ser transportado, imagínense. Imagínense la palabra del Señor, o sea, es para que ellos entiendan, porque el pensamiento de Israel es cuál. En Jeremías es que donde se dice templo, 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 que el Señor no va a destruir Jerusalén porque aquí está su templo. Y es en el libro de Jeremías cuando le dice el Señor que esto ya ha pasado antes, que así como pasó en la casa de Silo, que el Señor la abandonó. Y así mismo Él puede abandonar esta misma casa, en fin. Entonces el pueblo de Israel no entiende que lo mejor es que se lo lleven. Y ellos piensan que quedarse en Jerusalén va a ser el premio. Y ese es el castigo. Y ese es justamente lo que está diciendo el Señor. Ustedes quieren ser los higos malos, pero no sea, es mejor ser de los higos buenos, ¿verdad? Como dice más adelante, versículo 5, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré y los plantaré y no los arrancaré. Y mira dónde va al nuevo pacto y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo. Se dan cuenta hasta dónde llega el Señor con todo esto? Cosas que todavía ni siquiera se han cumplido, son los higos buenos. Podemos ver todavía esos higos buenos allí en Israel. Entonces, hermanos míos, cómo Dios va explicando cada una de sus imágenes para que Israel lo único que haga sea identificarse y se arrepienta. Y asimismo, esta carta de Jeremías está escrita para arrepentimiento en el sentido de que tienen que ser de estas personas que el Señor va a transportar, pero sobre todo para las personas que son transportadas, donde está aquí el Jeremías 25, y vayan por favor al 29. Donde dice ahí, carta de Jeremías a los cautivos, porque son los hijos buenos, son aquellos a quienes Dios quiere mantener firmes en esto, y lo hace representándolos mediante estos higos buenos e higos malos. Fíjense por favor, los higos malos son justamente el rey soberbio que nunca, nunca se vuelve a Dios. Y aquí tenemos todo el libro de Jeremías, que es esa continua tensión entre Jeremías y los higos malos. Jeremías y los higos malos. Ya, o sea, es muy, muy fuerte el contraste. Entonces, ahí hay un principio hermenéutico. Cuando Dios identifica el significado, esa explicación es la que controla nuestra interpretación. El intérprete no elige, el texto decide. ¿Recuerdan las preguntas que había que hacerse entonces? Decía ahí,
¿Explica la escritura el símbolo? Segundo, si no lo hace, ¿qué indica el contexto? ¿Y cómo utiliza la Biblia símbolos semejantes? La respuesta siempre viene de la escritura y no de nuestra imaginación. Nos vamos ahí al libro de Daniel ahora, por favor, capítulo 2. Les advierto inmediatamente que esa estatua no está correctamente determinada como estas diapositivas están hechas por inteligencia artificial. Así nomás sale. A ver, vamos a Daniel capítulo 2. Conocen bien la historia, ¿verdad? Vamos a leer de todas maneras el pasaje. Fabián, te pido por favor que leas el 31 al 45. Ya. Dice, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, y su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Gracias. Amén. Qué tremendo pasaje, ¿verdad? Es impresionante cómo la Biblia revela con tanto detalle justamente en el momento en que Israel pierde el reino, porque tenía que venir acá. Esto es lo que esto es lo que Cristo dice en el libro de Lucas, los tiempos de los gentiles. Desde que el reino se fue de Israel, desde que la teocracia terminó, desde que rompió Dios el pacto a través del mismo Nabucodonosor que destruyó el templo, a través de su general Nabuzaradán en la invasión que hizo, capítulos 51 y 52 de Jeremías, está esta pregunta: ¿y qué tal? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo Dios va a reinar? ¿Verdad? El primer pacto se, se perdió y Dios a este rey le da este sueño mediante símbolos. Qué hermosa la simbología acá.
porque esto es paralelo al capítulo 7 de Daniel. Paralelo, exactamente igual. La diferencia es que la simbología que él utiliza acá es la simbología desde el punto de vista humano. Así se ve desde el punto de vista humano. Son metales preciosos. Porque para el hombre esta gloria terrenal es preciosa. Para Nabucodonosor, él es la cabeza de oro. En cambio, en el capítulo 7, para Dios, Nabucodonosor es una bestia. Y el otro reino que sigue es otra bestia. Y el otro reino que sigue es otra bestia. El cuarto reino es una cuarta bestia. Son dos puntos de vista de una misma realidad. Y aquí, por eso les digo, vemos en el libro de Daniel una simbología tan magistral, donde lo vemos desde el punto de vista divino, la fealdad del gobierno humano, y desde el punto de vista del hombre, la gloria del gobierno humano. Entonces, viendo aquí la parte de la gloria, es que vemos cómo trabaja la simbología. Y aquí, donde le dice, tú eres ese rey, la cabeza de oro, oro puro, o sea, eso era Nabucodonosor, ¿verdad? Y dice que, bueno, aquí está en inglés, pero dice la cabeza de oro, ¿verdad? El imperio babilónico. Después viene el pecho de plata, todo lo que viene acá es plata. Está mal indicado, aquí viene el pecho, ¿verdad? Que son los medos y los persas, un reino inferior, pero grande igual. Y después viene todo lo que son los muslos, hasta acá, la cintura y los muslos de bronce, lo que es Grecia. Después viene todo este misterio entre las piernas y los dedos de los pies, que tiene que ver con Roma. Y aquí todos coincidimos que Roma es hasta hoy. ¿Por qué? Por lo que dice acá. Número uno, porque es el reino que destruye Cristo. Y número dos, porque tal como lo describe hay una progresión. Primero es solo hierro, ¿verdad? Y dice aquí en el versículo 40, dice que el cuarto reino será fuerte como el hierro, ese es Roma. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Así era Roma, cruel. Y después dice lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Ahí estamos hasta el día de hoy. Y queda parte de este imperio romano. Mi humilde pensamiento, no erudito, se inclina que la parte del hierro que nosotros tenemos es justamente lo que hizo grande el imperio romano en su tiempo, que fue ¿qué cosa? El catolicismo, o sea, la cultura occidental que nosotros tenemos. Es innegable que la Iglesia Católica le dio a Roma el poder que lo mantuvo hasta el último tiempo, hasta nuestros días, gobernando. Y hoy día, ¿cómo gobierna? Así, como dice ahí, mezclado, hierro con barro. Y es lo que nosotros tenemos al día de hoy. La cultura nuestra es eso. Son alianzas humanas, alianzas que no se mezclan, que simplemente están ahí por conveniencia, para que podamos seguir avanzando y para que podamos todos sacarle una tajada al pastel. Y ahí en estos días es que va a venir Cristo. ¿Cuánto puede durar esto? Lo que dure. Pero así está el mundo, así es el mundo que va a recibir a Cristo. Y el error de la figura ahí es que, como dice ahí, la piedra, la verdad, la piedra que está no es en los pies, sino que es una roca que viene y destruye toda la escultura. Y dice ahí que una profecía utilice símbolos no significa que las realidades representadas sean simbólicas o irreales. Los símbolos representan reyes, reinos y acontecimientos verdaderos. Yo veo exactamente el mismo patrón en la profecía que, a ver, me escuchan, ¿verdad? Ya, ahí. Amén. La profecía que Dios da a través de Balaam, que lo he explicado ya por 2 domingos en la iglesia,
Y vamos allá, por favor, a Números 24. Es impresionante porque es el primer pasaje donde el Señor hace este paralelo con el sueño de Daniel, con el sueño de Nabucodonosor. Y a mí me encanta esta parte porque es el cierre perfecto al lloriqueo de Balac, ¿verdad? Balac, rey de Moab, estaba lloriqueando porque Israel se le acampó al frente y quería que viniera un hechicero y lo maldijera, y se fue con una lectura del futuro. Y el Señor le dijo prácticamente que él no era nadie, era un punto en la historia, que la historia es mucho más grande, y le contó lo que va a pasar. Cuando le dijo, versículo 14 del 24, y aquí yo me voy ahora, ¿verdad? Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo, que me gusta esa parte, lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. ¡Qué maravilla! Obviamente él se refiere a Cristo. Sabemos que Israel, en realidad, como dice, bueno, seguimos leyendo. Y dice ahí, versículo 17, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, aquí está, y se levantará cetro de Israel, herirá las sienes de Moab, destruirá a todos los hijos de Set, ¿verdad? Será tomada, y aquí también le mencionan los compañeros, Edom, o sea, son todos puntos en el desierto, una gota en el océano. Será tomada Edom, será también tomada Seir, e Israel se portará varonilmente, de Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que queda de la ciudad. Y viendo a Amalek, otro punto también en el desierto, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá. Viendo al ceneo, tomó su parábola, fuerte es tu habitación, pon en la peña de tu nido, porque el ceneo será echado. Y aquí está, cuando Asiria te llevará cautivo. Es impresionante cómo en tan temprano tiempo pone Dios a la palestra ahí, a Asiria, a Asiria. Esto va a pasar, esto está recién pasando en tiempo de Jeremías, pero no se queda ahí. ¿Qué más dice? Cuando Asiria te llevará cautivo. Y después dice, versículo 23, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Y aquí viene de Europa la invasión ahora. Vendrán naves de la costa de Kitim y afligirán a Siria, lo mismo que está diciendo en el sueño de Nabucodonosor. O sea, ni a Siria va a resistir. Va a venir ahora un romano, un griego, un romano, y van a afligir a los del oriente. Pero aquí dice al final, mas él también perecerá para siempre. ¡Wow! ¡Qué impresionante! O sea, cuando vemos Daniel que le cuenta la historia mediante peras y manzanas a Nabucodonosor, diciéndole que él no es nada, y usa este simbolismo en ojos de él glorioso, y que después en el capítulo 4 Nabucodonosor toma todo esto, en el capítulo 2 hace una estatua, no entiende nada, se sigue creyendo algo. Todo termina en Cristo siempre. Y ahí A mí vemos me, que... Sí, hermano, adelante. no iba a decir que me impacta en el pasaje de Daniel cuando dice que será una roca no cortada por mano. Exacto. Dios tan misericordioso de nosotros que nos explica hasta con símbolos su plan. Pero no es novedad lo que está contando, ya lo había contado. Imagínense, el rey de Moab, ¿quién es él para que Dios le muestre todas esas cosas? Cuando se pone a hacer un reclamo porque viene Israel y se le acampa al frente, que ni siquiera iba a pelear con él, y le termina Dios revelando no solamente a Moab, a Balaam, sino que a Israel y a nosotros mismos todo su plan, donde Moab es simplemente una pieza de dominó que se cayó por otro que también se va a caer, y hasta que se caen todos, porque hay uno solo que reinará. Entonces,
Vemos, hermanos, que el Señor usa la simbología para mostrarnos realidades impactantes, pero que no están desconectadas de lo que Él ya ha revelado en la Biblia. Por eso podemos decir con plena certeza que esta simbología significa eso. Justamente estos reyes que nosotros hemos identificado acá. Ahora, lo glorioso que esto Daniel lo dijo antes que pasara. Lo más glorioso es que cuando Daniel dice estas cosas, él no sabe que va a ver con sus ojos morir no solamente a Nabucodonosor, sino a su hijo y a su nieto. Y que cuando muera su nieto, por la escritura en la pared, va a venir justamente el que viene ahora, el pecho de plata. Porque veamos por favor el capítulo 5. Mira que esto es impresionante de Daniel. ¿Qué dice al final? Dice, versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. ¡Wow! ¡Wow! Y mira lo que dice después, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. ¡Qué increíble! Y Daniel sigue estando allí. O sea, Daniel vio a su rey en Judá cuando fue transportado, ¿verdad? Después vio a Nabucodonosor, después vio a su hijo, después vio a su nieto, ahora ve a Darío. Es impresionante. Y no solamente eso, sino que Dios le permitió ver hasta el Rey Eterno en visión. Vamos al capítulo 8, por favor. Esto es el capítulo 7. Esto es impresionante, porque ahora Dios va a darnos su punto de vista, cómo Él ve las cosas. ¿Estamos ahí para leer? Bien, dice, en el primer año de Belsasar, o sea, antes de Darío. Este capítulo, el 7 y el 8, cronológicamente están antes del 5, ¿ya? Antes del 5, porque el 5 es la última noche del rey Darío en este mundo. Va, Belsasar. El capítulo 5 es la última noche del rey Belsasar. Entonces dice ahí, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza. Este no es Belsasar que tiene el sueño, este es Daniel que tiene el sueño. Mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, ese es el gran mar Mediterráneo, y 4 bestias semejantes, grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Acuérdense que todo el mundo nació su poderío en las costas de ese gran mar. La primera, versículo 4, era como león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando, estas alas de águila están continuamente relacionadas con Babilonia, en Habacuc, en Isaías. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Esto es lo mismo de la estatua, solamente que ahora desde el punto de vista de Dios. Dice, se alzaba de un costado más que del otro. Ahí tenía Media y Persia. Tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré aquí otra, semejante a un leopardo. Esto es Grecia. ¿Cuántas alas? 4 alas de ave. En sus espaldas tenía también esta bestia 4 cabezas. ¿Por qué? Porque este imperio se dividió en 4 partes y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, esta es Roma, espantosa y terrible, lo mismo que el hierro, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. O sea, nos pasamos de aquí a la tribulación.
Lo mismo que dice Apocalipsis. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, el anticristo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su rostro, su trono como llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente, las mismas ruedas que vio Ezequiel. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado las otras bestias su dominio. Eso es cuando ya se juzga la tierra en la tribulación. Apocalipsis hasta el 18. Pero le había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, nuestro Señor Jesús, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. ¿Se dan cuenta que toda la escritura nos hace llegar al mismo punto, con las mismas estaciones, diferentes símbolos? Lean Apocalipsis, es exactamente igual. Es impresionante. Desde Apocalipsis 13 tenemos las bestias, solamente que ahí menciona 7 cabezas y una octava. Aquí hay 4 de las 7, pero es exactamente el mismo camino, las mismas estaciones, diferentes símbolos. ¿Estamos viendo el capítulo 7? Amén. Vamos al capítulo 8 rápidamente. En el año tercero del reinado de Belsasar, mismo rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé mis ojos, miré, y aquí un carnero que estaba delante del río. Tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran tan altos, uno era más alto que el otro. Ahí estaba Daniel, en Media y Persia. Ahora es un carnero, ya, ahora es un carnero. Antes era un oso, ahora es un carnero. Diferentes símbolos, las mismas estaciones, no se olviden. Estamos entonces en la estación Medo-Persa. 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente. Así peleaba hacia el poniente. Estas son las guerras que están en la película 300. Los que han visto la película 300, ese enfrentamiento es al norte y al sur. Y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto de aquí un macho cabrío, ahora es un macho cabrío, ya no es un leopardo, es un macho cabrío. Esa es Grecia, que venía del lado de ¿dónde? Del poniente. Lo mismo que dijo la profecía de Balaam, de Kitim. Venía del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquí el macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este es Alejandro, como dice ahí. A ver, veamos la lámina, por favor, que tengo acá. Las bestias son reyes y reinos, ¿verdad? Los cuernos son reyes y poderes. El carnero, que estamos ahora en el capítulo 8, Media y Persa. El macho cabrío es Grecia, y el gran cuerno, este es el primer rey, o sea, Alejandro. Entonces dice ahí que tenía un cuerno notable entre sus ojos, versículo 6. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río,
y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en la tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur. Este es Antíoco Epífanes, que se enfrentó con, con los Ptolomeicos, que era la otra división que tenía el gobierno de Alejandro Futuro. En fin, todo esto en el capítulo 8 se amplía en el capítulo 11 y este cuerno pequeño, Antíoco Epífanes, Antíoco IV, es tipo del anticristo. Entonces, hermanos míos, de nuevo, la Biblia siempre nos presenta el mismo relato, el mismo camino, las mismas estaciones, diferentes símbolos. Me tomé el tiempo de leer estos pasajes para poder demostrarlo. Y termino con Apocalipsis 13, un breve nomás. Por mí podemos seguir toda la noche, no tengo problema. Yo no tengo problema, pero tengo hambre. A ver, En eso somos No dos. solo, no solo de pan. amén, amén, amén. A ver, dice aquí, me Perdón, ¿no? paré. Por eso nosotros dos estamos gorditos y Fabián está flaco. Gracias, Martín, por ponerte a mi lado. Gracias, hermano. Te será recompensado en el cielo. Dice, 13 Apocalipsis, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. De nuevo, 10 cuernos. Estas 7 cabezas ya tenemos 4. ¿Cuáles son las últimas 4? No menciónenlas ustedes. Eh, los reyes, ¿cierto? Claro. Babilonia, o sea, Nabucodonosor, Babilonia, Medo Persa. Martín, ¿quiere decir? O sea, Babilonia, Medio Persa, Grecia y Roma. Roma. Ya, ahí están las 4. Esas son las que tienen, la última es la que tiene los 10 cuernos. Porque al momento que llegue el Amén. anticristo habrá 10 reyes, no tenemos idea. Cuando se hizo el mercado común europeo había 10 países y todo el mundo se espantó. ¿Esto qué año fue? No me acuerdo, año 98, no recuerdo bien. Cuando se hizo el euro y todo eso, eran 10 países los primeros y todo el mundo se espantó. Dijo, wow, aquí están los 10 cuernos. Increíble, porque hermano, Europa es, en ese caso, el ojo del huracán en todo el panorama bíblico. Entonces tenemos ahí las 10, ¿verdad? De atrás para adelante Roma con los 10 cuernos, después le seguía, o digamos le antecedía Grecia, le antecedía Media y Persia, y le antecedía obviamente Babilonia. Tenemos 3 para atrás, que son, esa es Asiria, y tenemos también Egipto. Cuando nosotros hablamos de la escritura, nosotros tenemos que identificar también el séptimo como el anticristo. Ya, el anticristo es el número 7, que es el que vuelve a ponerse la historia mundial como una cabeza independiente, porque ese es el nuevo rey. Entonces tenemos 6 más 1. Resulta que el nuevo rey, el anticristo, tiene una segunda fase, que es la octava, y eso es lo que vamos a leer ahora. Entonces dice acá, versículo siguiente. Él no he terminado de leer el 1.
Dice, y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Tiene que ver obviamente con todos los reinos que han salido. Hay una confusión que la gente dice, pero estos reinos cayeron. Ahora, Dios ve todo en uno solo. Es una bestia que es la representación del poderío humano, aunque sus reinos hayan caído. Pero desde que hay reino en el mundo, en el sentido del diluvio, ¿verdad? Post-diluviano, después de, ahí en Génesis 10, que ahí empieza todo. Nuestro tiempo, hermanos, post-diluviano empieza en Génesis 10. Y ahí es donde empieza lo que es Babilonia. Por eso esta historia termina en Apocalipsis capítulo 18. Es el último, es el tiro de gracia que Dios le da al mundo. Después de derramar las copas, destruye Babilonia, que es la última reminiscencia del poderío humano. Por eso, cuando se ve en Apocalipsis, se ve una sola bestia y no 7. Es una bestia con 7 cabezas. ¿Ya? Entonces, versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, esa es la cabeza del anticristo, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra. Y adoraron al dragón, eso también lo conocemos. En fin, más adelante también habla del octavo, que es la segunda fase del anticristo. El asunto que estamos viendo, hermanos míos amados, de nuevo, es el mismo panorama, el mismo camino, las mismas estaciones, pero diferentes símbolos. En algunos son cabezas, en otros son bestias, en otros son partes de una estatua, pero es exactamente el mismo relato. Cristo va a reinar y va a anular, a llevar a cero todo el poderío humano que nosotros vemos con nuestros ojos. Ya, por eso, entonces, es que Dios nos ha convencido también de juicio. No nos olvidemos esto. Cuando dijo el Señor, el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, de justicia, juicio. Y cuando dice, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Bien, para para la clase siguiente vamos a quedar con este siguiente análisis y los demás de los huesos secos. Vamos a dejarlo hasta ahí entonces, seguimos la próxima semana y nos vamos a centrar en la segunda parte de este capítulo, desde la explicación de Ezequiel 37 hasta el final. Y ahí viene más difícil, más denso. ¿Alguna acotación, alguna pregunta, hermanos? No, de mi parte no. Solo para corroborar una idea ahí, ese Antíoco es figura del anticristo por ese sacrificio de abominación desoladora, es como un tipo de lo que va a pasar. ¿Se Exacto. refiere a eso? Sí, Ya. en el capítulo 11 está con mayor detalle todo eso. Ya. Exacto. La abominación desoladora, el hecho que hay entrada y todo eso. En fin, Daniel era un libro histórico para muchos. Ya no creían que hubiese sido profético. Piensan que alguien lo escribió después de que pasaron los hechos y le puso el nombre de Daniel. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, verdad? Amén. Es como que yo escribo ahora toda la historia de la conquista de España, como que, y como que estoy escribiéndolo en el año 300. ¿Entiendes? Le pongo una fecha anterior, pero yo ya sé todo lo que ocurre. ¿Por qué? Porque Daniel es tan detallado que a muchos les cuesta creer que sea un libro profético y lo toman como un libro histórico. Muy bien, vamos a orar. Fabián, ¿estás ahí para orar? Termino nomás la grabación y... Perdón, se me desconectó, me conecté de nuevo. ¿Corto la ya. grabación? Se me fue el señor. Corto la grabación. Sí, por favor.